Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y agradecido estamos con el Señor por esta oportunidad que nos regala, por esta oportunidad de compartir. Hoy es viernes, corresponde al Ministerio de Hombres y vamos a dar tiempo que varias personas se puedan unir. Comparte este enlace para juntos poder ser edificados en esta noche con lo que el Señor hace. Así que bienvenidos todos. Vamos a esperar un tiempo. Vamos a extender nuestro saludo mientras más hermanos se pueden conectar. Aprovechamos para saludar a los que ya lo han hecho. Qué bendición poder ver a nuestro hermano Carlos, a Mauricio, a cada uno de los miembros del Ministerio de Hombres. Ya está presente nuestro hermano Ricardo. Y sabemos que el Señor en este tiempo nos ha regalado cosas maravillosas en el estudio de Salmos. Y vamos a estudiar un salmo también muy especial, un salmo difícil, duro, pero que el Señor nos dé la sabiduría y que el Señor nos ayude a poder sacar todo lo que Él tiene para nosotros. Así que, mis amados hermanos, dispongan su corazón, dispongamos nuestra vida para lo que el Señor quiere hacer. Y bueno, vamos a comenzar orando. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre bueno, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque eres tú quien nos ha sostenido y traído hasta aquí, Señor. Gracias por este espacio que nos regalas y que en medio de esta virtualidad también hemos sacado espacio para cada uno de nuestros servicios. Hoy corresponde el servicio al Ministerio de Hombres, pero está extendida para toda la iglesia, extendido para todos los amigos, también para toda la familia, para todos los conocidos, Señor, también de diferentes lugares que quieran unirse a poder glorificar tu nombre, a exaltarte, a darte gracias por lo que solo tú haces, Señor, a darte gracias por esta esperanza eterna de la cual tú nos has llenado en este tiempo y para que tú, Señor, en este momento estés tomando control absoluto de todo lo que realizaremos, de esta exposición de tu palabra y pedirte, Señor, que nos ayudes a poder comprender. Gracias por cada una de las personas que ha compartido en este libro de Salmos. Gracias por cada enseñanza que nos ha dado. Y sabemos, Señor, que tu palabra no volverá vacía, sino que producirá todo aquello para lo cual tú la envías, Señor, y que produzca fruto abundante en nuestros corazones. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, tal como les había anunciado, la idea es que hoy podamos estudiar un salmo y me han solicitado poder finalizar una parte de lo que tiene que ver con el libro 2 o la sección correspondiente en el libro 2 de Salmos, que sabemos que la segunda sección o el libro 2 de los Salmos comprenden los salmos que van desde el 42 hasta el 72. Y dentro de esta misma subdivisión encontramos también varios autores, y dentro de este libro hay un grupo de salmos que son conocidos como los salmos de los hijos de Coré. Estos salmos son los salmos comprendidos entre el 42 y el 49. Y yo quiero cerrar esta parte de los hijos de Coré precisamente con ese salmo, el salmo 49. Ese es el que vamos a estudiar el día de hoy. Yo siempre digo que hay salmos mucho más famosos que otros. Hay salmos que se han popularizado y, mejor dicho, y todo el mundo los conoce y lo repite. Y hay salmos con los que estamos en deuda, a veces porque no le hemos dedicado ni le hemos prestado la atención que merecen con toda la riqueza que contienen. Y este es uno de esos salmos. Este es un salmo con una riqueza impresionante, pero que trata de una verdad muy difícil. El Salmo 49 va a tratar con algo de lo cual muchas veces no nos gusta conversar, no nos gusta hablar, y está relacionado con la certidumbre de la muerte. En estos días, en una
conversación en mi trabajo. Bueno, en estos días no, ayer, en la oficina de un amigo, él me hizo una pregunta que después dije, wow, esa pregunta es difícil. Me dijo, ¿tú qué piensas de la muerte? Y a pesar de que uno como cristiano pareciera tener una respuesta siempre allí, muy bíblica, muy evangélica, en la forma tan personal que me hizo la pregunta, tengo que confesarles que me estremeció, la verdad. Y la razón por la cual me estremece es porque, bueno, hemos enfrentado momentos muy difíciles. Este año ha sido un año muy difícil. Muchos han tenido que despedir a gente cercana, a gente conocida, a familiares. No en las mismas condiciones que hubiésemos querido despedirle. Nosotros hemos sido también dentro de nuestra congregación de alguna manera impactados. Y lo único real y cierto es que situaciones como esta nos ponen cara a cara con esa fragilidad, con esta certidumbre de que al fin y al cabo lo más grande y la realidad más grande del vivir, la realidad más grande de la vida, es que la muerte siempre está allí presente, la certidumbre de la muerte. Y este salmo, el Salmo 49, trata este tema, este asunto tan controversial a veces, este asunto tan emocional, este asunto tan difícil de llevar, y lo trata desde una perspectiva eterna, lo pone en perspectiva eterna para poder comprender realmente la realidad de la muerte y cómo verlo. Entonces, este salmo, como les decía, pertenece al grupo de los salmos de los hijos de Coré. Así que su autor está ahí dentro de los hijos de Coré. Y parece que hay también ecos de lo sucedido con su padre, ¿no? Coré se rebela contra Moisés y Aarón. Al parecer el pecado que hay detrás es la codicia. Y esta es la razón por la cual Coré se revela de esta forma, porque siendo levita también quiere ser sacerdote. Eso lo vamos a encontrar allá en Números 16. Y hemos leído esa tremenda historia que dice que la tierra se los termina tragando a causa de su rebelión. Qué impactante. Pero el mismo texto dice que los hijos de Coré, su descendencia fue guardada y no sufrió lo mismo que su padre. Y parece que generación tras generación y tantos años después llegan a tener un papel muy importante aún dentro de la alabanza y escribir salmos como el que tenemos. Dentro de toda esta descendencia encontramos gente que puede ver y que puede mirar los errores de su padre, y al parecer lo que ellos identifican es que el principal error de su padre, de Coré, era la codicia, la avaricia. Y pueden escribir un salmo como este, que en la Reina Valera es titulado La insensatez de confiar en las riquezas. Y quiero que usted lo ubique. Vamos a leerlo, Salmo 49. Y vamos a leerlo primero. Dice: Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este
su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios, atención a este verso 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Impactante. Y a mí este salmo me impresiona muchísimo por la declaración que hace. Enseña acerca de el propósito real de la vida, hacia dónde uno debe apuntar y cuál debería ser nuestra verdadera perspectiva, y cómo cuando ponemos todo a la luz de lo eterno, automáticamente todo en nuestro interior, la forma de ver la vida, la forma de entender aún nuestras circunstancias más adversas cambia. Y enseña también la importancia de prepararse para lo más importante de todo, prepararse para la eternidad. Hay eternidad puesta en el corazón del hombre. Dios mismo puso la eternidad en el corazón del hombre. Pero al parecer el ser humano es dado a olvidarse o a desentenderse de eso y a poner su esperanza y a poner toda su seguridad en las cosas terrenales y en la confianza de la riqueza y de las posesiones. Y este salmo trata ese asunto. Trata la gran realidad de que tarde o temprano enfrentaremos la muerte, que es completamente certera, que está muy cerca. Y la lección principal del Salmo 49 es que seas quien seas, no te llevarás de este mundo absolutamente nada. No importa quién sea. Y fíjense que contiene lecciones que son muy prácticas, tanto de la vida como de la muerte. Y está escrito en forma de poema, pero es un poema diferente. Este es un poema didáctico. Yo no sé si ustedes logran percibir que cuando yo leía este salmo, y usted que lo está repasando allí, se parece muchísimo, como si estuviéramos leyendo otros libros de la Biblia completamente de sabiduría, poéticos o sapienciales, como si estuviéramos leyendo Eclesiastés, como si estuviéramos leyendo, por ejemplo, Proverbios, como si estuviéramos leyendo algunos apartes de Job. Y entonces nosotros encontramos en este salmo toda esa riqueza de la poesía. Está escrito pero con una lección. Es un poema didáctico. Por su estructura pareciera una parte de Eclesiastés. Y fíjense que también, parecido a lo que hace Santiago en el Nuevo Testamento, da una advertencia a los ricos y poderosos. Pero al mismo tiempo que le da esa advertencia a los ricos y poderosos, al mismo tiempo viene a consolar a los pobres, a darle esperanza al quebrantado, al pobre. Entonces, al igual que hace Santiago allá en el Nuevo Testamento, que algunos dicen que Santiago también está haciendo una réplica de lo que ha sido Proverbios y de todo lo que es esta parte de los dichos y de los proverbios. De la misma manera, este salmo advierte tanto a ricos como a poderosos, pero también trae consuelo y esperanza. Y a lo largo de toda la Biblia nosotros encontramos muchísimos pasajes similares a este que hemos leído. A cuán insensato es poner la esperanza, a cuán insensato es creer que se puede estar seguro por lo mucho que se tiene ante la realidad de la muerte. Jesús, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, del 13 al 21,
encontramos esta enseñanza que él llama el rico insensato, ¿no? De aquel que porque cree que acumula en graneros, edifica una gran torre y después que dice, ahora sí puedo estar tranquilo. Y termina diciendo, necio, si vienen a pedir esta noche tu alma, ¿de qué va a servir todo lo que has acumulado y quién va a disfrutar realmente de eso? En la parábola de el rico y Lázaro también Jesús muestra este contraste y cuán insensato es poner nuestra esperanza en los bienes materiales, en las posesiones materiales. Así que este salmo va a hablarnos de esta realidad y que frente a la muerte todos estamos democráticamente colocados, todos estamos en igualdad. Y fíjense que este salmo lo vamos a dividir en tres grandes secciones. Primero vamos a ver una introducción y esta introducción va del versículo 1 al 4. Salmo 49 del versículo 1 al 4 vamos a encontrar esa introducción, pero esa introducción es como un llamado. Luego el salmista va a hablar de una realidad, de la realidad de la muerte, y eso lo vamos a ver del versículo 5 al 12. Y luego el salmista va a hablar de la experiencia de la muerte, del versículo 13 al 20. Entonces, una introducción que es un llamado, luego la realidad de la muerte y luego la experiencia de la muerte. Y las dos segundas partes, o sea, las dos secciones que tienen que ver con la realidad de la muerte y con la experiencia de la muerte terminan de la misma manera que funciona como un estribillo en el Salmo. Yo no sé si usted notó cuando lo leíamos que el verso 12 y el verso 20 en el Salmo son iguales. Miren, el verso 12 dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Y el versículo 20 dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Es decir, ¿qué tienen en común el hombre por mucho que ha intentado, que se las da de ser más adelantado, de tener dominio, de tener absoluto control de todas las cosas, de ser racional? ¿En qué se parece a las bestias? De que tanto unos como otros perecen de la misma manera y van a enfrentar la realidad de la muerte. Y esta expresión lo que busca es mostrarnos que al fin y al cabo la muerte es una experiencia de todos los hombres, para todos. Entonces veamos estas tres secciones o estas tres divisiones que hemos hecho para entender y comprender un poquito mejor esto del Salmo 49 y la realidad de la muerte como tal. Veamos en primer lugar el llamado. Versículo 1 al 4. En el versículo 1 al 4 encontramos la siguiente declaración. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. La Nueva Traducción Viviente dice, escuchen esto todos los pueblos, presten atención habitantes de todo el mundo, los de altas esferas y la gente del común. Ricos y pobres, oigan, porque mis palabras son sabias y mis pensamientos están llenos de buena percepción. Escucho con atención muchos proverbios y resuelvo enigmas con la inspiración del sonido de un arpa. Si notan que esta introducción del Salmo es como un llamado, un grito para que vengan. ¿Y quiénes deben oír esto que el salmista va a expresar y va a decir? Fíjese que habla de pueblos todos, habitantes todos. Es decir, este es un llamado y este mensaje que él va a dar es un mensaje universal, geográficamente universal. Aplica para todos los pueblos y aplica para todos los habitantes. Es decir, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Geográficamente esta es una realidad y este es un mensaje que tiene un alcance geográficamente universal.
Entonces por eso habla de pueblos todos, habitantes todos. Pero fíjense también que habla de plebeyos y ricos. O en esta versión leíamos gente de alta esfera y gente del común. Ricos y pobres. Y acá decía, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Es decir, no es solo universal en el sentido geográfico, sino que también este es un mensaje universal en el sentido social. No importa en qué lugar de la pirámide social te encuentras, este es un mensaje para ti. Es geográficamente universal y es socialmente universal. Y a mí que me llama la atención los detalles de la descripción que va haciendo el Salmo, va a aplicar ahí lo que los estudiosos llaman un pequeño quiasmo, porque habla plebeyos ricos, ricos pobres. Es decir, en los extremos ubica a los plebeyos y a los pobres, y en el centro ubica 2 veces a los ricos para el contraste. Es decir, no usa plebeyos ricos, pobres y ricos, sino que los pone en el centro. Y miren los recursos que va a usar quien está transmitiendo el mensaje. Dice, va a transmitir sabiduría, y lo que va a transmitir es inteligencia. ¿Y de qué forma? Con proverbios, con enigmas. Por eso les decía que todos estos términos que encontramos aquí en la introducción se parecen mucho como si estuviéramos leyendo Eclesiastés, como si estuviéramos leyendo principalmente Proverbios. Porque usa estos mismos términos poéticos, estos mismos términos sapienciales para decir sabiduría, inteligencia, proverbios, enigma, de la misma forma que están en Proverbios capítulo 1. Así que este es un llamado que es universal geográficamente y es universal socialmente. Es un llamado lleno de sabiduría y de inteligencia. Este es un llamado a la sensatez. Por eso es que en su versión, en la Reina Valera, dice la insensatez de confiar en la riqueza. Porque lo que va a buscar el salmista es hacer un llamado a lo que es sensato, a lo verdaderamente sensato. Entonces, eso en primer lugar tiene que ver con el llamado. Veamos en segundo lugar lo que el salmista expresa acerca de la realidad de la muerte. Del versículo 5 al 12. Y permítame leerlo acá rápidamente. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Esta es una realidad, y en esta sección el salmista indica en primer lugar que siempre somos acechados por el mal. Hay una realidad, y es que la iniquidad siempre nos oprime, pero no hay razón para temer. ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades y cuando los enemigos me rodean? Es la expresión que está ahí, cuando la iniquidad de mis opresores está cerca, o parece que la expresión dijera está junto a mis talones. Cuando está la adversidad tan cerca, ¿por qué he de temer? Entonces, lo primero que el salmista plantea es sí, el mal nos persigue, está cerca, pero fíjense que pareciera ser que para evitar el mal y para evitar todo y para sentirse seguro, el hombre pone la confianza en el lugar equivocado. Y nos cuenta en el versículo 6 de que el ser humano es propenso ante la realidad de que el mal lo persigue a confiar en los bienes, a confiar en las muchedumbres de su riqueza, a jactarse de que tiene mucho, a jactarse de todo lo que puede conseguir y a confiar en sus bienes materiales. Esta idea es muy común en la Biblia. Por eso les decía que Jesús la cita varias veces, y cada vez que nosotros encontramos esta idea de poner la confianza en las riquezas, la Biblia busca mostrarnos que es la peor de todas las insensateces. Es la mamá insensatez.
Es la más alta insensatez. Creer que por tener o por acumular de alguna manera se va a evitar o se puede escapar de esta realidad, cuando todos la vamos a enfrentar. Y eso es lo que está diciendo. Dice en la Nueva Traducción Viviente: ellos se fían de sus posesiones, se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Es decir, no existe alguien que pueda escapar de la muerte pagando por eso. No existe un precio que se pueda pagar físicamente para escapar de esta realidad. Aún los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, dejando toda su riqueza atrás, dice la Nueva Traducción Viviente. Qué impactante. Esta es una realidad que está diciendo el salmista, inevitable. No se puede pagar para escaparte. No puedes pagarle a Dios un rescate y decirle: mira, te voy a dar esto para no morir o para escaparme de la muerte. Su precio es demasiado alto. Nadie puede pagar ni por él mismo, ni, dice ahí, por otro, por su hermano, físicamente. Ahora, cuando nosotros vemos esta realidad y esta comprensión acerca de la redención, podemos entonces valorar verdaderamente el sacrificio de Jesús. Nosotros que estamos de este lado de la redención, que vemos el panorama completo de la historia de la salvación, nosotros sí sabemos que solo aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que han abrazado al único rescate adecuado, que es Jesús en la cruz, pero provisto ¿por quién? Por Dios mismo. Dios mismo es el único que nos puede rescatar de la muerte y conducirnos a la vida eterna. Pero el ser humano, por mucho que tenga, no podrá escapar de esta realidad. Y fíjense qué ironía plantea el salmista en esta sección: que los ricos esperan no ver la muerte y hacen cualquier cosa por aplazarla. Yo escuché en cierta ocasión de que hay una persona que está congelada o en algo, está esperando ser despertada, y varias personas han pagado muchísimo dinero para un tratamiento, algo que extienda la muerte lo más que pueda, que se pueda vivir el mayor número de años posible. Hay gente que hace cualquier cosa, dietas especiales, un tratamiento, salen cualquier cantidad de barbaridades para evitar las arrugas, para evitar envejecer y enfrentar algún día la realidad de la muerte, pero nada. Por más que no quiere ver la muerte, los ricos esperan no verla, pero lo único que ven a su alrededor es que todos mueren, tanto los necios como los sabios, y sin importar quién sea, mueren. Y entonces aparece ese estribillo o esa repetición del versículo 12, que se convierte como en el coro, en la repetición que dice: mas el hombre no perecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este va a ser siempre el estribillo, y se parece mucho a lo que la Biblia dice en Eclesiastés 3. Cuando uno lee Eclesiastés 3, el verso 19 dice exactamente lo mismo. Dice que lo que tienen en común tanto el hombre como las bestias es precisamente eso. Dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Qué tremendo, ¿eh? Versículo 20: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Es decir, por eso les decía que en este salmo hay muchísimas
muchos paralelos y se parece muchísimo a lo expresado también en Eclesiastés. El punto es que tanto las bestias como los hombres enfrentan esta realidad. Y sí, nosotros que, como le decía, comprendemos, tenemos un poco más claro todo el panorama, sabemos que lo que nos diferencia de las bestias es que el espíritu del hombre o su parte espiritual sí continúa eternamente, mientras que las bestias, los animales no tienen vida más allá de la muerte. Así que si estaba esperando o confiando en el cielo de los perritos, lo siento. Pero fíjense que el salmista los pone al mismo nivel. Dice, no importa quién seas, al fin y al cabo no continuará, o es semejante a la vez, no permanecerá. Qué tremendo. Y ahora entramos al tercer y la última sección del Salmo. Después de ese llamado en la introducción, después de hablar de esta realidad que nos iguala, ¿cierto? La muerte es completamente democrática. Yo le iba a poner a ese segundo punto muerte democrática, pero sonaba como a partido político. Entonces mejor puse la realidad ineludible de la muerte, pero lo que está diciendo es que nos iguala y todos las tendremos que enfrentar. Ahora pareciera meterse en cómo ocurre y cómo será la experiencia, que es lo que de pronto pueda marcar una diferencia. Cómo será la experiencia de la muerte. Y eso lo vamos a encontrar desde el versículo 13 en adelante hasta el 20. Dice, su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Miren el 14, qué impactante. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Y viene el versículo más esperanzador de todo el Salmo, y el versículo que le da un giro trascendental a todo el Salmo. Un pero que si la Biblia es suya tiene que subrayarlo, resaltarlo, porque da el giro trascendental a toda esta realidad. Cambia radicalmente todo lo que parece estar viniendo el salmista diciendo, porque dice, bueno, entonces si no podemos escapar, si no hay nada que podamos hacer, si nadie puede, por mucho que intentara pagarle a Dios, ni siquiera pudiera pagar el rescate por su vida, entonces ¿qué hacemos? Si el hombre no puede redimir, que es el texto que está usando ahí arriba, miren la diferencia, porque la redención de su vida es de gran precio, está en el versículo 8. Miren cómo el versículo 15 transforma radicalmente todo este asunto. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, aleluya, porque Él me tomará consigo. Qué tremendo, y créanme que es completamente impactante poderse encontrar una declaración como esta en el Antiguo Testamento, en un salmo. Para mí es completamente impactante el verso 15. Pero en mi caso, dice la Nueva Traducción Viviente, Dios redimirá mi vida y me arrebatará del poder de la tumba. Aleluya. En mi caso, por mi parte, la muerte no tiene la última palabra, porque Dios me va a rescatar, me va a redimir. Él va a redimir mi vida del poder del Seol y me va a tomar consigo. Glorioso, maravilloso. Miren cómo terminó el Salmo 48, por ejemplo. El Salmo 48, también de los hijos de Coré, también al final trata el asunto de la muerte. Y qué maravilloso, y este fue el texto que también utilizamos realmente para el homenaje de una de nuestras hermanas que falleció o ha fallecido en estos últimos meses, porque es una realidad que nos llena y nos brinda esperanza. Dice el Salmo 48, versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro
eternamente y para siempre. Y qué maravilloso, dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aleluya. En los fieles, la muerte no tiene la última palabra, porque Él nos tomará. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Qué tremendo, cómo cambia, pero fíjense que el salmista está entrando en cómo será entonces el asunto en la muerte. Y ahí será completamente distinto. Nos habló antes de la realidad de la muerte, sí. Todos nos tocará enfrentarlo, pero no todos lo haremos de la misma manera. Allí está la diferencia. Cuando ya ingresa en esta experiencia de la muerte, fíjense que dice, estos que se jactan de ser ricos, estos que se jactan de ser poderosos, estos que se jactan de siempre liderar, de ser los líderes, ahora son llevados o pastoreados como ovejas. ¿Y quién los va pastoreando? ¿Quién los lleva como rebaño? Los que antes se sentían poderosos. Dice el verso 14, son conducidos al Seol como rebaño y la muerte los pastoreará. Los que no querían ser gobernados por nadie, ahora son llevados en esta figura que usa el Salmo. Son llevados como un rebaño. Son llevados y pastoreados por la muerte. Es por eso que el pero del versículo 15 es tan importante en este salmo. Porque ese no será mi caso, dice el salmista. Pero conmigo el asunto es diferente y yo lo entiendo ahora. Yo lo puedo comprender cuando ya lo pongo en perspectiva de lo eterno, algo muy similar a lo que le sucede al salmista Asaf en el Salmo 73, cuando empieza a contemplar la riqueza y cómo prosperan los que están a su alrededor y dice, mira, estos no te tienen en cuenta y sin embargo incluso levantan contra ti, sus palabras hablan en contra tuya y todo lo que dicen y a ellos les va bien, están gorditos, no les hace falta nada. En cambio yo que he lavado mis manos, yo que me he guardado, lo que hago es sufrir. Y el Salmo 73 también va a dar un giro completo cuando el salmista expresa, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y cómo termina la historia. Es decir, si nos limitamos solo a esta sección de nuestra vida, solo a lo que tiene que ver con este peregrinar y no vemos desde la perspectiva eterna, es un mal negocio. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva eterna, todo cambia. Dice, ya entendí cuál es el fin de ellos. Y yo comprendo ahora que guardarme es realmente lo que vale la pena. Y por eso yo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Va a decir el salmista Asaf allá en el Salmo 73. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces ahora el salmista va aquí a tratar algo muy similar a lo que dice Asaf en el versículo 16. No temas cuando alguien se enriquece porque aumentó su gloria y que en esta vida lo llaman bienaventurado, llama dichosa su alma, la gente lo idolatra, la gente lo alaba. Dice ahí cuánto es loado porque prospera. No te desanimes cuando los malvados enriquecen y que su casa cada vez hay más esplendor, porque al morir no se van a llevar absolutamente nada consigo. Dice la Nueva Traducción Viviente, sus riquezas no los van a seguir a la tumba. Sus riquezas no irán con ellos. No va a descender tras ellos su gloria. Aunque mientras vivía le llamaran dichosa su alma y fuera loado porque prosperara, su fin
va a demostrar que no es diferente a las bestias que perecen. Es decir, el infiel no puede comprar su vida para evitar la muerte, como dice el versículo 7, no puede pagar. Pero en cambio el fiel es rescatado. El fiel es redimido por el único redentor que pueda hacer algo así, Dios mismo. Por nuestros propios medios no pudiéramos rescatar nuestra alma de la muerte eterna. Pero el infiel no puede, pero el fiel sí puede ser rescatado por el Redentor, por el que redime, por Dios mismo. Así que este salmo es un salmo de confianza, de que Dios es capaz de guiarnos, sostenernos y tomarnos aún más allá de la muerte. Y que nosotros, sus hijos, la muerte no tiene la última palabra. Él es capaz de guiarnos más allá de la misma muerte. Él es capaz de redimirnos, de redimir nuestra vida, de rescatar nuestra vida del poder del Seol, porque nos tomará consigo. Así que no te impacientes porque otros que hacen lo malo prospera y le va bien. En cambio yo que me he guardado, no, ponlo en perspectiva eterna y comprenderás. A veces nos sentiremos como Asaf en el 73, en el Salmo 73, diciendo, tan torpe era yo, no comprendía, no entendía, estaba cegado por esa tontería y por esa insensatez. O en palabras de Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo entero si al final pierde su alma? Qué insensatez tan grande. Ser reconocido, tener fama, tener cuantas posesiones y perder su alma. Y ser llevado después y pastoreado por la muerte misma hasta el Seol. Pero nosotros, los que hemos puesto la confianza en Él, nosotros los que confiamos en que Él es capaz de guardarnos aún más allá de la muerte, nosotros los que tenemos en Él toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza, y como lo dije ahora, que comprendiendo toda la historia de la salvación y de la redención, hemos podido entender que en Cristo Jesús y que solo en Él, abrazándolo a Él y viniendo a Él en arrepentimiento y fe, hemos llegado a obtener el único rescate posible. Mientras el hombre no podía hacerlo por sus propios medios, Dios mismo nos ha redimido en Jesucristo y en su cruz para que ahora la muerte no tenga la última palabra sobre nosotros, porque Él señorea y Él gobierna sobre toda nuestra vida y es capaz de guiarnos más allá de la muerte. Y ahora decimos como el apóstol Pablo, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la desnudez, el hambre, la persecución, ¿qué? Nada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, ni la vida ni la muerte. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y que este salmo produzca toda la confianza que el salmista expresa al decir, tengo un Dios capaz de redimir mi vida, aún de lo que parece el poder superior, aún de lo que pareciera ser el mayor de todos mis problemas, que es la muerte. Tengo un Dios que es capaz de redimirme del poder del Seol, de tomarme consigo y de conducirme aún más allá de la muerte. Les amo en el amor del Señor y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.